2. Entonces, a ver, vamos a poner esto acá. Vamos a comenzar de una vez para tratar de terminar antes de las 6. Falso. Como le dije, nos vamos a hablar hoy nosotros de los trastornos, los trastornos hemodinámicos, ¿ok? Es una clase importante porque te explica cómo tu cuerpo agarra los volúmenes y los maneja. Y por volúmenes me refiero al líquido, ¿ok? Trastornos hemodinámicos. Entonces, usted ya debe saber por tema de sentido común y lo que ha visto hasta ahora, que es fundamental que nuestros tejidos reciban sangre para poder realizar una lista prácticamente interminable de procesos metabólicos. Porque esta sangre le provee a los tejidos y a las células oxígeno, glucosa, nutrientes y a la vez le retira el exceso de agua y también el exceso de desechos metabólicos. Entonces, usted conoce que usted tiene, desde el punto de vista vascular sanguíneo, esencialmente o funcionalmente, 3 tipos de vasos. Tenemos las arterias, las venas y los capilares. Entonces, donde ocurre todo ese intercambio de sustancias que es fundamental para los tejidos es en los capilares. Entonces, cuando la sangre pasa por los capilares, pasa el oxígeno, pasa la glucosa, pasan los nutrientes y se regresa el CO2 y los desechos propios del metabolismo celular. Una cosa importante es que en este traspaso de sustancias, las proteínas, que son moléculas mucho más grandes, se quedan dentro de los vasos. Eso es fundamental. Entonces, cada vez que a sus tejidos llegan estos capilares, se tiene que dar un intercambio de sustancias y retiro de otras sustancias que pues no son necesarias. Entonces, esto tiene que ser bien balanceado, porque si se altera el balance, ese intercambio de muchas cosas que también se intercambia agua, ¿ok? Agua dependiendo de cómo estén los compartimientos, ese balance de agua se puede alterar. ¿Y por qué se altera? Bueno, porque puede que tengas un endotelio patológico o que tu endotelio tenga alguna condición patológica. O también puede que se alteren una de las dos fuerzas que gobierna el líquido dentro de los vasos. Estas fuerzas son la presión hidrostática y la presión que proveen las proteínas plasmáticas, o sea, la presión coloidosmótica. Cuando el balance entre estas 3 variables se altera, o sea, cuando hay desbalances, entonces se acumula el líquido y se forma lo que usted conoce hasta este punto del curso como edema, cuya definición sería acumulación de líquido en el espacio extravascular, también denominado desde el punto de vista funcional el intersticio. ¿Okay? El intersticio. Bien. Otro de los conceptos que usted tiene que conocer en esta parte del curso es la hemostasis. También le llaman hemostasia, dependiendo de en qué literatura lo busques. De punto de vista bien simplificado, ¿ok? La hemostasis es simplemente todos los procesos que llevan a la formación de un coágulo cuando un vaso es lesionado, ¿ok? O sea, cuando usted se corta, su sangre tiene que coagular y ese coágulo genera como un parche que sella el defecto y entonces evita que usted sangre, ¿ok? O que pierda mayor cantidad de sangre. En términos simplificados, eso es la hemostasis. ¿Okay? Si la hemostasis es inadecuada, o sea que formar ese coágulo es ineficiente o por alguna razón no se puede, entonces usted va a tener la tendencia a seguir sangrando, o sea que puede llevar a hemorragia. Si esa hemorragia es descontrolada, tú pierdes mucha sangre y entonces sus tejidos no van a recibir su respectivo aporte sanguíneo. Si usted pierde mucha sangre, por ejemplo, un sangrado importante durante un accidente, una cosa así bien trascendental, puedes perder tanta sangre que tu presión arterial disminuya, te choques, de shock, no que de chocarse, de shock, que lo veremos en los conceptos de la otra clase, y finalmente, esas son cosas que pueden llevar al paciente a la muerte. Y esto ocurrió porque hay un desbalance a nivel del proceso de la hemostasis, ¿ok?
Lo contrario también puede ocurrir, que bajo condiciones patológicas, la sangre puede coagular dentro de los vasos sin la existencia de una lesión celular, o mejor dicho, una lesión endotelial. Cuando la sangre coagula dentro de los vasos, eso se llama trombosis, ¿ok? Que hoy en día está muy famosa, muy en boga por el tema de las vacunas. Durante la trombosis, el paciente coagula mucho, coagula de más. ¿Qué ocurre? Ese coágulo se puede formar en este vaso y con el tiempo se desprende, ¿ok? Y ese trombo que se formó viaja a otro sitio, ¿ok? Cuando ese trombo viaja, eso se le llama entonces embolismo. Dice la gente, no, que me va a dar una embolia, ¿ok? Eso realmente está mal dicho. Una embolia es el transporte de una sustancia anormal dentro de los vasos sanguíneos. Esa sustancia normal, por lo general, es un coágulo sanguíneo, pero también pueden haber embolias grasas, embolia líquido amniótico, embolias gaseosas, entre otros. ¿Qué ocurre? Siempre y cuando el émbolo corra libremente por el vaso, no pasa nada. Lo que ocurre es que eventualmente el embolito va a llegar a un vaso lo suficientemente pequeño para que lo obstruya. ¿Okay? Y usted sabe que la obstrucción de un vaso significa que todo el tejido que quedó sin irrigación va a sufrir lesión y muerte eventualmente por isquemia. Eso que yo le estoy hablando forma parte de lo que le llamamos nosotros en términos generales el tromboembolismo, ¿ok? Ese tromboembolismo es la principal causa de mortalidad a nivel mundial, ¿ok? Todas las enfermedades cardiovasculares tienen una base que se basa, valga la redundancia, en el tromboembolismo. En el infarto al miocardio, la placa ateroma crece, eventualmente se rompe, eso coagula y eso provoca trombosis de la arteria coronaria. En el embolismo pulmonar, al paciente se le forma un émbolo en las venas profundas de las piernas, eventualmente, perdón, se le forma un trombo, eventualmente ese trombo se desprende, se convierte en un émbolo y viaja hasta arriba, hasta la arteria pulmonar, ahí lo obstruye y el paciente, dependiendo del tamaño del émbolo, puede morirse hasta súbitamente. Y con el stroke o el SB o el derrame coloquial, como le conocen, también ocurre esto. Por ejemplo, el paciente puede sufrir una arritmia, la más clásica es la fibrilación atrial. Durante la fibrilación atrial, el atrio o la aurícula izquierda debe contraerse normalmente. Cuando está fibrilando, la aurícula late tan rápido, y con ello tan rápido es hasta 400 veces por minuto. O sea, es un latido tan rápido que no late, o sea, literalmente vibra. ¿Ok? Y en ese sitio de la aurícula donde la sangre vibra, la sangre no fluye. ¿Ok? Ahí se forma un sitio de estasis sanguínea. Cuando la sangre está estática, comienza entonces a coagularse. Entonces, en una fibrilación atrial, la sangre, entre más dure la fibrilación, más probabilidad hay de que la sangre coagule y forme entonces un émbolo dentro de la cavidad atrial izquierda. La fibrilación auricular eventualmente no es eterna y eventualmente el corazón vuelve a latir. ¿Qué ocurre? Cuando el corazón vuelve y late, ese trombo que se formó adentro de la cavidad izquierda, en este caso la aurícula, se desprende y pasa a el ventrículo izquierdo y de ahí pasa a la circulación sanguínea. Por ejemplo, puede subir por las carótidas y llega hasta acá arriba, hasta una arteria cerebral y ahí obstruye. ¿Okay? Entonces, esa es una causa de SB o stroke, ¿okay? Un secundario a una arritmia cardíaca. Eso sucede, por cierto. No es la causa principal, la causa principal es asociada a hipertensión, pero eso también sucede. Eso le pasó a mi mamá, por cierto. Entonces, vamos a hablar de otros términos importantes que usted tiene que conocer hasta este punto del curso. Deme chance para ir a la ventana, que hace una calor poco soportable para mi gusto. No, porque está pasando páramos. Bueno, no es de que wow, pero algo mejor. Entonces, otros conceptos que tú puedes ver es la hiperemia y la congestión. En ambos eventos, lo que vas a tener es peso por peso
un aumento del volumen de sangre en el tejido afectado. Son procesos distintos porque, a pesar de que la definición parece parecida, tienen sus variables que los hacen ser divergentes. Por ejemplo, en la hiperemia, lo que se dilatan son las arteriolas, ¿ok? Las arterias chiquititas, y eso aumenta el volumen del flujo sanguíneo hacia el órgano en cuestión. El mejor ejemplo es cuando tú haces ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, hay vasodilatación de tus arteriolas, de tus músculos esqueléticos, por ejemplo, para que le llegue mayor cantidad de sangre a ese músculo que se está ejercitando, para que tenga mayor aporte de oxígeno y pueda producir más ATP a través de la fosforilación oxidativa de la mitocondria. ¿Ok? Entonces, el músculo, por así decirlo, está lleno de sangre, pero de sangre rica en oxígeno. Entonces, por eso es que se le denomina, perdón, un proceso activo. La congestión puede parecer parecida, valga la redundancia, pero es muy distinta. Lo que ocurre en la congestión es que la sangre venosa se queda estancada en el órgano en cuestión. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay algún tipo de dificultad para que la sangre retorne al corazón. Se queda estancada en las venas. ¿Cuáles son causas de eso? Por ejemplo, una falla cardíaca, que veremos en su momento. Otra causa es que algún tipo de obstrucción en alguna vena. Entonces, los tejidos congestivos se quedan llenos de sangre desoxigenada. Entonces, los tejidos se pueden ver morados oscuros o azules, porque es sangre sin oxígeno. ¿Ok? Otra cosa importante es que puede haber mucha congestión, sobre todo crónica, entonces el tejido se va a quedar mucho tiempo sin oxígeno, porque recuerda que esta es sangre desoxigenada. Eso eventualmente puede llevar a hipoxia, que lleva inflamación, etcétera, y todo lo que usted conoce de las clases anteriores. Además está decirle que ese tejido congestivo, sus vasos están sobrecargados de líquido. O sea que esos vasos van a tener un aumento de la presión porque van a manejar mayor volumen de sangre. O sea que con el tiempo también se puede formar edema en ese sitio. Entonces, hablando un poquito de los cambios morfológicos, sobre todo de la congestión, porque la hiperemia es más que todo fisiológica, o sea, pues puede ser patológica, pero más que todo me recuerda así cuando uno hace ejercicio, o sea, es una cosa que es menos asociada a conceptos patológicos. La congestión sí siempre por lo general es patológica, sí siempre por lo general. Entonces, cuando tú agarras, por ejemplo, un hígado congestivo y lo cortas, es como si tú cortaras una esponja llena de agua. O sea, si tú la petas, sale agua, que sale en este caso sangre, y tú lo cortas y está todo rojo. O sea, es como si tuviera sobrecargado de sangre ese hígado. Le digo hígado porque por lo general es el sitio donde ocurren más, por lo general, este tipo de congestiones. Entonces, por ejemplo, tú cortas este hígado y tú ves que todos los vasitos están llenos de sangre. En ese sitio no llega sangre oxigenada. Entonces, esos hepatocitos con el tiempo pueden sufrir necrosis, ¿ok? Por la hipoxia persistente. Hay otros procesos, por ejemplo, que es la congestión crónica, que es pasiva, ¿ok? Esta se ve sobre todo en las autopsias, que en la autopsia, obviamente, cuando el paciente muere, el corazón deja de latir y entonces toda la sangre se queda estancada en los respectivos órganos, ¿ok? Entonces tú ves en esos hígados que están llenos de sangre, llenos de hemorragia, realmente es un órgano que queda congestivo al final. Y eso es porque la sangre venosa se queda estancada y no puede seguir fluyendo a cumplir con el resto del ciclo cardíaco. Así como ocurre con el hígado, también puede ocurrir con el pulmón. ¿Ok? Cuando veamos la clase falla cardíaca, que es la clase de la patología del corazón, les adelanto que en la falla cardíaca la función de bomba del corazón no se da adecuadamente. O sea que es un corazón que una de dos o dos de dos. No puede eyectar adecuadamente sangre o no puede relajarse y recibir adecuadamente sangre. O sea que puede tener una difusión sistólica o una disfunción diastólica respectivamente. O por qué no, ambas. ¿Qué ocurre? Cuando el corazón no puede recibir sangre, la sangre se queda acumulada en los vasos periféricos al corazón. El mejor ejemplo de esto ocurre con la circulación pulmonar. Usted sabe que sus pulmones, a través de las venas pulmonares, llevan sangre rica en oxígeno a la aurícula izquierda. Si el corazón está en falla, que la falla más común es la falla cardíaca izquierda, va a tener dificultad ese corazón para recibir esa sangre que viene de las venas pulmonares. Con el tiempo el corazón se va a llenar de sangre,
¿ok? No la va a latir, el corazón se va a quedar como sobrecargado de sangre, ¿ok? Es como si, por ejemplo, usted está en un tranque, ¿ok? Usted está en un tranque y la fila no avanza y siguen llegando más carros. Y la fila se hace más larga hasta el final, ¿ok? Llega hasta un punto que la fila le da la vuelta completa a la rotonda, a la manzana, a lo que corresponda. Algo similar ocurre en el corazón. El corazón en falla está tan sobrecargado de sangre que la sangre se queda estancada en la circulación pulmonar. Con el tiempo los vasos quedan sobrecargados de sangre, ¿ok? Entonces eso va a llevar a que el corazón se ponga congestivo, ¿ok? Con el tiempo los vasitos, esos pulmonares, van a tener tanta sangre que la presión va a aumentar y eso va a conllevar a que se forme edema de los alvéolos, ¿no? Un edema pulmonar. Eso en situaciones que son más que todo agudas. Cuando eso ocurre, parte de los eritrocitos se pueden colar a el espacio alveolar y en ese sitio los macrófagos alveolares ¡pum!, se los comen, ¿ok? Porque a los macrófagos no les gustan que allí haya eritrocitos. Entonces, cuando ellos se comen los eritrocitos, el producto de desecho de los eritrocitos es la hemosiderina. Entonces, es normal ver estos eritrocitos con hemosiderina en los alveolos de los pacientes con falla cardíaca. Se llaman células de falla cardíaca o heart failure cells, ¿ok? Eso ocurre también en situaciones crónicas. La diferencia es que en situaciones crónicas esto ocurre de larga data y entonces tú vas a tener eventos crónicos como engrosamiento de los septos o de los septos interalveolares, vas a tener fibrosis, vas a tener inflamación crónica y también puedes ver las células estas de falla cardíaca, ¿ok? Entonces, esto es un pulmón normal. Un pulmón normal, tú ves los espacios alveolares revestidos de sus neumocitos tipo 1, sobre todo algunos tipos 2, y los espacios blancos que tú ves ahí están vacíos, ¿okay? Están llenos de aire, ¿okay? Porque cuando tú respiras, eso se llena de aire. Me estoy señalándolo como si ustedes vieran eso. Me da una sed. Se llenan de aire y entonces eso permite que usted pueda respirar adecuadamente. Cuando hay falla cardíaca aguda o cuando hay un evento agudo que conlleva una falla cardíaca, que también aplica, por cierto, súbitamente la sangre se queda estancada en la circulación pulmonar, a un punto que la presión aumenta tanto que el líquido de los vasos, ¡fum!, liquea y se extravasa hacia los espacios alveolares, que tú lo ves aquí. Entonces ves cómo los espacios alveolares están llenos de este material eosinofílico clarito. Eso es líquido, ¿ok? Y ves que también hay mucho eritrocito, está congestivo también. ¿Qué ocurre? Ese paciente no puede realizar intercambio gaseoso porque el tipo está todo encharcado. Es el equivalente que tú pretendas respirar con la cabeza debajo de una piscina, debajo del agua. No se puede porque no, eso está lleno de agua, ¿ok? Entonces, por eso es que el paciente con falla cardíaca te puede hacer mucha dificultad respiratoria, ¿ok? De forma aguda. Ya cuando son cuestiones tipo crónicas, tú lo que vas a ver entonces es la fibrosis de los septos alveolares. Comparas acá arriba tan delgaditos, acá están mucho más gruesos, están fibrosados por el proceso crónico y comienzas a ver entonces las heart failure cells, ¿ok? Eventualmente siempre se cuela algo de líquido, algo de eritrocito y como les dije anteriormente, al macrófago no le gusta. Entonces él se come los eritrocitos y comienza a llenarse su citoplasma de hemosiderina. Recapitulando con lo anterior, es cierto que puede haber heart failure cells acá arriba en la aguda, pero es más normal verlo en la etapa crónica. En la etapa aguda lo que tú ves es edema pulmonar, o sea, ves los espacios alveolares llenos de líquido, mientras que cuando la cuestión es crónica, tú ves es las células de falla cardíaca o las heart failure cells. Bien, quizás eso no es tanto para ustedes porque ustedes son más de medicina, etcétera, pero bueno, es importante conocer por qué a nivel biofísico ocurre eso, ¿no? A nivel fisiopatológico realmente. Denme un segundito. Un segundito. Bien, el edema. El edema que es bien famoso, usted lo conoce. Entonces, hoy en esta clase, yo voy a tratar de enseñarles cómo se provoca ese edema. ¿Okay? Porque eso no es fácil, o sea, eso requiere unos procesos que son relativamente complicados. Bien, siempre se dice que nosotros, los organismos multicelulares, esencialmente somos pura agua. Y eso no es mentira. 60% de nosotros es pura agua.
Lo que pasa es que esa agua está dividida en muchos compartimientos. La mayor parte, o sea, 2/3 se encuentra dentro de las células. El resto del agua se encuentra en el compartimiento extracelular, o sea, como fluido intersticial. Y solo 5% del agua está en nuestra sangre. O sea que si les pregunto en el examen dónde está la mayor cantidad de agua del cuerpo, la respuesta es dentro de las células. Todo esto se mantiene gracias a los balances de las distintas presiones. Cuando ocurre un desbalance en estas presiones, los líquidos pueden comenzar a fugarse o a acumularse en algún respectivo compartimiento. ¿Ok? En el caso de cuando se acumula en el compartimiento intersticial, ¿ok? Se acumula mucho líquido en el compartimento intersticial, eso es lo que forma lo que nosotros denominamos como edema. No solo se produce edema en los miembros inferiores, nuestras cavidades corporales, o sea, lo que está dentro de nuestro cuerpo. O sea, tú sabes que tus órganos no están suspendidos en tu tórax y en tu abdomen como tal. Ellos existen dentro de sus respectivas cavidades. La cavidad peritoneal, la cavidad pleural para los pulmones y la cavidad pericárdica. Dentro de esas cavidades también se puede acumular líquido. Por ejemplo, cuando se acumula mucho líquido de edema en la cavidad peritoneal, se pone así barrigoncísimo. ¿Okay? Eso se llama ascitis. Eso ocurre por lo general cuando hay cirrosis porque la sangre no puede pasar a través del hígado y se acumula en toda la circulación periférica, sobre todo la circulación esplácnica o visceral. Y se sale entonces todo ese líquido, como lo ves aquí, a la cavidad peritoneal y el paciente tiene un aumento del perímetro abdominal. Se llama ascitis. Algo similar puede ocurrir en el pulmón, ¿ok? Sobre todo en la cavidad pleural, se llama una efusión pleural o también le llaman hidrotórax, y algo similar puede ocurrir en la cavidad pericárdica. Puedes tener pacientes que tengan un pésimo manejo de líquidos, o sea que te van a hacer un edema generalizado. Eso se llama anasarca, o sea, el tipo va a estar desde acá arriba, va a tener pelo hasta el pelo va a tener edema. Se llama anasarca, literalmente en el pelo. Obviamente el pelo no se puede dematizar. Bien. Bueno, pero ¿cómo se forma el edema? Bien. Hasta este punto hemos dicho que por lo general, no por lo general, la sangre viaja dentro de los vasos, ¿ok? Y a nivel capilar, el fluido puede intercambiarse entre los compartimientos dependiendo de la demanda que tú tengas en determinado momento. Eso se hace bajo un balance estricto entre dos fuerzas o dos presiones. Esas dos presiones son la presión hidrostática u otra presión que le llamamos presión osmótica, también se llama presión coloidosmótica, y también dependiendo de dónde lo busquen, tú lo encontrarás como presión oncótica. Esta presión, la moradita, la producen las proteínas plasmáticas. Véanlo de este modo. Dentro de nuestros vasos, de nuestra sangre, hay proteínas también. Estas proteínas lo que hacen es atraer el líquido, ¿ok? Atraer líquido. Si no fuera por esas proteínas, no puedes atraer líquido. El líquido, ¡puf!, se fuga hacia afuera de los vasos. Se los digo, se los adelanto porque a veces eso provoca un poquito de confusión, un poquito bastante de confusión, por cierto. Me tengo un poquito más de agua y sigo. Gracias, derramé el agua en el teclado. Gracias al balance de estas fuerzas o de estas presiones, la sangre se mantiene fluyendo dentro de los vasos. Si no fuera por estas presiones, toda la sangre de nuestros vasos se fugaría al intersticio, ¿ok? ¿Y por qué? Porque recuerda que tus vasos no son herméticamente sellados. Recuerda que las capas que recubren tus vasos y los míos son células. El endotelio, por muy fuerte que está adherido, no es hermético. O sea, él está adherido gracias a las uniones intercelulares que en determinado momento pueden tener fugas. Como por ejemplo, cuando hay aumento de la permeabilidad vascular, producto de la histamina liberada por nuestros amigos los mastocitos. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo se puede alterar esto. Bien, por lo general,
La fuerza por medio de la cual la sangre fluye es producido por la presión hidrostática. Eso lo producen las arterias, porque las arterias es la que proveen la presión. Para mí la mejor forma de ver esto es, por ejemplo, si tú agarras una manguera y la conectas a la pluma. Si tú abres la pluma suavecito, va a salir poquita agua y va a haber poquita presión en la manguera. Eso va a significar que va a haber poquita presión hidrostática. Pero si tú agarras y bestialmente agarras la pluma y ¡bum!, la jalas con todo, la manguera se va a salir de control, como si fuera un carro cisterna eso. O sea que va a haber mucha presión hidrostática. De hecho, si abres la manguera suavecito y ponte que en la manguera hay un huequito, puede que la sangre no se fugue por ese huequito y se vaya hasta el final. Pero si abres la manguera con todo, va a haber tanta presión que la sangre se va a comenzar a fugar si la manguera tiene perforaciones o huequitos. Más o menos eso ocurre con nuestros vasos. Cuando la presión hidrostática es excesiva, la sangre, su parte líquida, puede comenzar a fugarse a través de los espacios interendoteliales. Hasta este punto, creo que estamos bien. Entonces, la presión hidrostática la provee la arteriola. Entonces, esa presión hidrostática no puede ir sin oposición porque entonces eso sacaría toda la sangre, todo el líquido fuera de la sangre. ¿Okay? Entonces, eso se balancea con el flujo a nivel de las vénulas, sobre todo con las proteínas, porque las proteínas agarran ese líquido, lo atraen y evitan que se fugue sin control. De esa manera se mantiene fluyendo la sangre, pero las proteínas la mantienen dentro de los vasos. ¿Ok? De esa forma, entonces hay balance entre la presión hidrostática y la presión oncótica u osmótica. Entonces la sangre se mantiene con su líquido en su respectivo compartimiento intravascular. A cada rato eso se altera. Por ejemplo, yo puedo agarrar ahorita y tomarme esta botella de agua en una sola sentada. Que ganas no me hacen falta, ¿no? Pero después tengo que pararme a buscar más agua. Cuando yo hago eso, yo le meto más volumen a mi cuerpo. Si hay más volumen, es lógico que la presión mía aumente, la presión arterial, y eso aumenta por definición, aumenta la presión hidrostática. Entonces, en determinado momento, yo puedo fugar algo de líquido afuera de los vasos hacia el espacio intersticial. Eso pasa a cada rato. Pero ¿por qué yo no me edematizo? ¿Por qué? Porque yo tengo mis vasitos linfáticos que son como un sistema de alcantarillado, que es que cuando hay pequeñas fugas de líquido afuera de los vasos, ese líquido corre como si fuera un drenaje a través de los capilares linfáticos y entonces este mecanismo evita que el líquido se acumule en los tejidos intersticiales. Tú ves lo perfectos que nos hizo Dios, ¿ok? Porque por eso digo que no creer en Dios es un error. Esto es demasiado perfecto para dudar que existe Dios. Tienes un vaso, ¿no? Con un lado arterial que tiene músculo, por lo tanto provee tono vascular, por lo tanto aquí va a haber presión hidrostática. Y tienes por acá un lado venoso, que es donde las proteínas agarran y retienen ese líquido. Cuando algunas de estas fuerzas se desbalancean, que eso ocurre a cada rato, repito, eventualmente tú tienes mecanismos compensadores y las dos fuerzas llegan al equilibrio, pero eso no ocurre automáticamente. Entonces tú siempre estás liqueando algo de líquido afuera de tus vasos en condiciones normales. Pero ¿qué ocurre? Cuando ese líquido sale al intersticio, tus linfáticos diligentemente lo drenan y tú ni te das cuenta, o sea, no te hinchas, no haces edema. ¿Cuándo se altera esto? Cuando la presión hidrostática aumenta mucho o cuando la presión osmótica disminuye mucho, o cuando ambas ocurren, o cuando se altera el flujo de los vasos linfáticos, o cuando ocurren las tres cosas, ¿ok? Si está lo suficientemente salado, las tres cosas pueden ocurrir. Bien, a manera de conceptos, la presión hidrostática saca agua afuera del vaso hacia el intersticio, ¿ok? El aumento de la presión hidrostática. Y la presión osmótica, cuando disminuye, también va a permitir la fuga de líquido
hacia afuera del vaso. ¿Ok? Eso, como les dije, normalmente ocurre en pequeñas cantidades todo el tiempo, pero esos eventos son corregidos gracias a nuestros capilares linfáticos. Son como unos, como en su fregador, el sumidero. Si el sumidero se tapa y tú no cierras la pluma, se te va a inundar la cocina. Sin embargo, eso no ocurre porque por tu sumidero el agua corre cuando quitas la tapita. ¿Ok? Pues imagínate que la tapita es el desagüe. Eso es tu capilar linfático. Eventualmente el capilar linfático conecta con tu circulación venosa y todo ese exceso de líquido se regresa a tu circulación en general. ¿Cuándo se produce acumulación de fluido de edema? Bueno, cuando aumenta la presión hidrostática o cuando disminuye la presión osmótica. Cuando estas fuerzas se desbalancean, la tendencia va a ser a sacar el líquido de los vasos. ¿Ok? Ese líquido que va a salir es un líquido tipo trasudado. ¿Ok? Recuerden que es un líquido que va a ser limpio, pobre en proteínas y pobre en leucocitos, porque esto que yo estoy diciendo aquí ahorita no tiene nada que ver con inflamación. Todo esto ocurre por fuerzas mecánicas o también pueden considerarlas como fuerzas biofísicas. Recuerda que la contraparte, que es el exudado, es un edema inflamatorio con mucha proteína, con muchos leucocitos y quizás hasta también con microorganismos. Entonces, mire este esquema acá. Tienes el lado arteriolar, que es el que provee la presión hidrostática, y tienes el lado venoso, que gracias a las proteínas provee la presión coloidosmótica, concótica o también osmótica. ¿Ok? Entonces, ambas fuerzas tienen que estar en balance para que el líquido se quede dentro de los vasos. Si por alguna razón estas fuerzas fallan, el líquido se va a fugar de los vasos, porque recuerden que los vasos no son herméticamente sellados. Repito, hasta el cansancio. Eso ocurre a cada rato, pero cuando eso ocurre, tus vasos linfáticos drenan ese exceso de liquidito y gracias a eso, en condiciones fisiológicas, el edema no se va a formar. ¿Cuándo se forma el edema? Cuando, por ejemplo, hay aumento de la presión hidrostática. ¿Cuándo hay aumento de la presión hidrostática? Cuando la sangre se queda acumulada en los vasos. ¿Ok? Un ejemplo clásico de esto es cuando hay alguna alteración en el retorno venoso. Por la razón que más te guste. La más clásica que se me ocurre es cuando hay falla cardíaca. Cuando hay falla cardíaca, la sangre tiene dificultad para regresar al corazón y entonces se queda atascada en el resto del cuerpo. Entonces, esas venas van a estar sobrecargadas de sangre. Eso va a aumentar, por ejemplo, la presión de los vasos a nivel de los miembros inferiores. Entonces, eventualmente esa presión aumenta tanto, ¿ok? Lo suficiente para que exista el suficiente aumento de presión hidrostática para que la sangre, ¡puf!, el líquido se fugue entonces a el intersticio. Esa es una causa de por qué a la gente se le hinchan las piernas, ¿ok? Porque hay edema de miembros inferiores, porque por alguna razón tu cuerpo tiene dificultad para regresar sangre de vuelta al corazón. Ahora, no vayan a decir que yo dije que porque se te echó una pierna sufres del corazón. En las mujeres, sobre todo, es normal que con la edad y ciertos otros factores haya cierta incompetencia a nivel de las válvulas venosas. O sea que las venas tienen que luchar contra la gravedad para poder regresar la sangre de vuelta al corazón. Con el tiempo, los mecanismos que regresan la sangre de vuelta al corazón no son tan eficientes. Uno de estos mecanismos son valvulitas dentro de las venas que regresan la sangre. Con la edad, entre otros factores, como por ejemplo la obesidad, esos mecanismos cada vez se van disminuyendo y por eso es que al final del día a las personas, sobre todo las mujeres, no es que sea machista, pero eso es así biológicamente, entonces se le hinchan las piernas. ¿Cómo corriges eso? Utilizando mecanismos mecánicos para que la sangre no se quede estancada, en las venas de las piernas. ¿Cuál es el mejor mecanismo para esto? Las famosas medias de compresión, que por fuerza mecánica ellas aprietan y por así decirlo, ordeñan la sangre de vuelta al corazón contra gravedad. Otra medida sería hacer ejercicio, caminar. Esas cosas hacen que los músculos esqueléticos se contraigan
y eso ordena la sangre de vuelta a el corazón. Hay situaciones más extremas donde el corazón definitivamente no puede recibir sangre y entonces todo tu cuerpo se queda estancado de sangre, ¿okay? Sobre todo el sistema venoso. Eso te va a conllevar a que formes edemas en otros sitios, por ejemplo, en tus órganos también. O sea, ahí va a haber congestión venosa sistémica. ¿Okay? ¿Qué ocurre? En esta congestión venosa sistémica le va a llegar menos sangre oxigenada al riñón. Cuando eso ocurre, tu riñón se molesta, ¿ok? Porque tu riñón siente que se está quedando sin volumen. Entonces, él activa el eje renina, angiotensina, aldosterona, que ya asumo que usted conoció en su clase de fisiología, o conoce o conocerá, y eso lo que favorece es que el paciente retenga sodio, y el sodio siempre va acompañado de agua. Y adivinen qué va a hacer eso. Eso va a hacer que el paciente se sobrecargue más de líquido y en un paciente con falla cardíaca lo que hace es que el edema empeore. En una persona sana, con un corazón sano y unos riñones sanos, todo esto que estamos hablando se compensa a nivel cardíaco. Que el corazón maneja el volumen adecuadamente y se encarga de que no se queden sobrecargados los vasos. Le vamos con imagen, ¿no? Primero nos vamos a centrar aquí en la falla cardíaca. Entonces, en la falla cardíaca, el corazón tiene dificultad para bombear sangre, sangre arterial en este caso. Entonces, ciertos tejidos, como el tejido de los riñones, es ávido de sangre. Entonces, el riñón detecta que el corazón le está bombeando menos sangre. El riñón piensa que mínimo tú estás hipotenso porque estás sangrando o porque estás deshidratado. Y entonces el riñón, cuando piensa que estás tú con menos volumen, él comienza a reabsorber más sodio y agua a través de la aldosterona. Pero realmente tú estás con tu líquido bien. Lo que pasa es que tienes tu líquido mal distribuido, producto de la falla cardíaca. Entonces tu riñón lo que va a hacer, o sea, él no sabe, es sobrecargar al paciente más de volumen de líquido y eso se va a traducir en empeoramiento del edema. ¿Okay? Eso es en condiciones patológicas. O sea, un corazón que está en falla cardíaca no tiene los mecanismos para compensar esta sobrecarga de volumen. Con el tiempo, entonces, el paciente va a estar cada vez sobrecargado de volumen. Con el tiempo, las venas van a sufrir demasiado aumento de la presión hidrostática y por eso es que el paciente con falla cardíaca está todo hinchado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el corazón no recibe sangre y la sangre se le queda estancada en los tejidos periféricos. Los tejidos más afectados son los que están más expuestos a la fuerza de gravedad, o sea, los miembros inferiores. Paralelamente a esto ocurre el fenómeno de retención de agua en el riñón, que eso lo que va es a empeorar la sobrecarga de volumen y empeorar el edema. Entonces, en este paciente cuyo problema es la sobrecarga de volumen, ¿cómo se le trata a él eso? Bueno, evitando que tome agua. ¿Okay? Parece ilógico, pero si el problema de él es el agua, este paciente no es que no va a tomar agua, pero hay que restringirle el agua y el sodio de la dieta. ¿Por qué? Porque, repito, el sodio, que es la sal, cuando tú lo comes, lo consumes, eso va jalado de agua siempre a nivel renal. Entre más sodio tú consumas, mayor vas a comenzar a absorber agua a nivel renal. En un paciente con falla cardíaca, eso lo que va a hacer es que el tipo es más sobrecargado de volumen. Les adelanto también que eso ocurre en el paciente hipertenso. Por eso es que al hipertenso se le dice que restrinja o elimine el consumo de sal en la dieta. Porque cuando él consume sal, esa sal se va a reabsorber junto con agua. ¿Y no tú crees que se va eso? Eso se va directamente a los vasos. ¿Ok? Entonces, un vaso que está sobrecargado de agua, obviamente va a aumentar la presión arterial. Por eso es que los pacientes hipertensos se les debe restringir el sodio de la dieta. Y otra cosa usando los diuréticos, ¿ok? ¿Qué hacen los diuréticos en términos prácticos para ustedes? Los diuréticos hacen que el paciente orine más, ¿ok? Y al orinar más, el paciente se deshace de esa sobrecarga de volumen.
El problema es que no orina solo agua, orinas electrolitos, sodio, potasio, y si se usa de una forma irresponsable o indiscriminada, también el paciente puede hacer trastornos hidroelectrolíticos. ¿Ok? Eso con respecto a la presión hidrostática. La presión osmótica también puede disminuir. Cuando disminuye, quiere decir que hay menos proteínas y quiere decir que hay menos retención de agua dentro de los vasos. O sea que el agua se va a salir al intersticio. ¿Ok? Eso ocurre porque tu vaso tiene menos proteínas. Habiendo dicho eso, la proteína más importante en esta retención de líquido y en la retención o el mantenimiento de la presión oncótica es la albúmina. ¿Ok? En gente sana, ¿ok? Individuos sanos, esa albúmina está toda, casi que es la mitad de todas las proteínas plasmáticas. ¿Qué ocurre? El paciente puede tener pérdida de albúmina o puede ser que su hígado no sintetice suficiente albúmina o quizás ambas. La cosa es que el producto neto va a ser una pérdida de proteínas, ¿ok? O sea que el paciente va a tener una disminución en su presión osmótica. O sea que él va a tener dificultad para retener el agua dentro de los vasos. Eso es clásico que ocurra en los pacientes con síndrome nefrótico. El paciente con síndrome nefrótico, lo que ocurre es que a nivel renal, sus glomérulos son como un colador. Van a permitir fuga de mucho líquido. ¿Ok? Perdón, no mucho líquido. Van a permitir fuga de proteínas. ¿Ok? Entonces, a nivel renal, este paciente va a fugar proteínas por la orina. Entonces, va a perder proteínas, y eventualmente él te puede hacer edemas. ¿Ok? Eso es clásico del paciente con síndrome nefrótico. La pregunta aquí sería, bueno, ¿cuáles son causas de síndrome nefrótico? Por ejemplo, los pacientes con nefropatía diabética. ¿Ok? Entonces, esa gente con el tiempo también te pueden hacer edemas. Esto es un concepto que nosotros estudiaremos en clases posteriores. Lo otro puede ser que el paciente tenga un problema con la síntesis de albúmina. La albúmina, como muchas otras cosas que sintetiza nuestro cuerpo, se producen en el hígado. Si el paciente tiene algún grado de falla hepática crónica, una forma de evaluar la función hepática es con la producción de albúmina. ¿Okay? Si el paciente tiene alteración en la producción de albúmina, algo está ocurriendo con ese hígado. Eso es sobre todo esperado en los pacientes con cirrosis. ¿Okay? O puede ser que el paciente esté desnutrido. Eso ocurre, por ejemplo, cuando tú ves o te puedes preguntar por qué los niños desnutridos son barrigones. Deberían ser flaquitos. ¿Ok? Bueno, ¿por qué son barrigones? Porque tienen menos albúmina. Al tener menos albúmina, la sangre se retiene con mucha dificultad dentro del vaso. Llega un punto en el cual no hay proteína, no hay albúmina, y por lo tanto la sangre se fuga al intersticio. Uno de esos intersticios que se fuga es a nivel abdominal, y también es posible que el paciente también esté infectado de parásitos, ¿ok? Ambas cosas pueden ocurrir. Bien, dame un segundito por acá para ver. Otra cosa que puede ocurrir, sí, la mala suerte, que al paciente se le obstruya un vaso linfático. Si eso ocurre, es como si, por ejemplo, tú agarras y tapas el baño, ¿ok? Tapa el baño y si no lo corriges, pronto vas a tener tu casa inundada de agua, pues espero yo que limpia, pero puede que no. Entonces, imagínate que si tu capilar linfático es el equivalente de un servicio tapado, igualito. ¿Ok? Si está tapado, el líquido se va a acumular en ese intersticio, como en la imagen que tú ves en la derecha, hacia acá. Se llama linfedema. ¿Ok? ¿Por qué se puede obstruir ese linfático? Bueno, un ejemplo clásico es con las filarias. Las filarias son parásitos. Son unos gusanitos que llegan y por alguna razón a ellos les gustan los linfáticos y se quedan ahí viviendo, inflaman y te obstruyen tu linfático y provocan lo que le llaman la famosa elefantiasis. O también puedes tener obstrucción por células neoplásicas, ¿ok? Las filarias causan por lo general estas cosas que son raras, pero sí están bien descritas. Bien, a manera de cosas interesantes, usted tiene que haber escuchado con la campaña de cáncer de mama, que viene sobre todo en octubre, que es más pronto lo que parece, la famosa piel de naranja.
que esto es lo que usted ve acá. La piel de naranja no es signo de prevención, no hay que ver porque la vida es prevención. Cuando tú ves piel de naranja que sea real, es porque ya es un cáncer avanzado. Perdón, ¿cuándo se produce la famosa piel de naranja? Cuando el tumor, el cáncer de mama, libera trombitos, ¿ok? Libera embolitos tumorales que obstruyen los linfáticos de la piel y eso lo que te provoca es un edema de la piel superficial aquí. Entonces, eso es lo que provoca piel de naranja. Eso ocurre en cánceres de mama que ya son bastante avanzados. También puede haber edema como complicación de una terapia, o se llama iatrogenia. Una iatrogenia es una complicación que sufre el paciente como complicación de un manejo médico. Eso ocurre por lo general, o mejor dicho, esto son cosas que uno no puede evitar, ¿ok? Son cosas que se salen de la mano, que son propias del ejercicio médico. Un ejemplo de esto, ¿cuál puede ser? Bueno, que al paciente le fueron a sacar la sangre y en el sitio de venopunción se le forma un moretón, ¿ok? Es una complicación de un manejo médico. Un ejemplo de eso, ¿no? ¿Cuál otro se me ocurre? Que es así fácil y útil. Por ejemplo, un paciente que le recetan ibuprofeno, que son AINES, y después el tipo, como complicación, te hace una gastritis química. ¿Ok? Eso también ocurre. O sea, producto de un tratamiento ocurren efectos adversos que no son esperados, se llama iatrogenia, para que se lo aprendan. Iatrogenia es un concepto que ocurre, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana, producto de sus terapias, un paciente se lesiona más, que eso puede ocurrir, se me ocurre así, usted no quiso hacer daño al paciente, pero fue producto de una terapia. Eso es iatrogenia. O sea, eso no es que es un error, no es que, o sea, esas cosas son parte del ejercicio, ¿ok? Todo tiene su cierto riesgo hasta cierto punto. Bien, puede haber ciertos linfedemas producto de la iatrogenia. Por ejemplo, las pacientes de cáncer de mama, cuando se le hace la mastectomía o la linfadenectomía, puede que los capilares a nivel de esta axila se lo obstruyan. Y entonces la paciente te hace este edema grandotote en el miembro inferior ipsilateral donde se le hizo la resección de la mama en cuestión. ¿Okay? Entonces, eso puede ocurrir producto de las mastectomías con linfadenectomías. ¿Okay? Eso es esperado en la terapia y también se puede complicar o estar relacionado también con la radioterapia. Digo, nadie quiere que esto pase, obviamente, pero créanme que esto, si no me preguntas a mí, esto es una consecuencia sopesable versus un cáncer de mama que es operable. Entonces tú ves, ¿no? Uno no entra a hacer daño, pero pueden ocurrir complicaciones producto de las terapias. Eso es parte del ejercicio. Bien, durante el edema, los tejidos se llenan de exceso de líquidos. Fácil de ver macroscópicamente como lo ves acá, ¿no? Mira esta pierna, parece un tamal. Y si tú quieres saber si es un edema real y que no es grasa, por ejemplo, tú le pones el dedo y se lo hundes y lo quitas. Y si queda la depresión del dedo, eso es edema. Se llama signo de la fobia. Porque el tejido este es como si fuera una masilla. Es bien maleable, ¿ok? Este edema aquí que ocurre aquí es subcutáneo. ¿Okay? Por lo general ocurre por aumento o exceso de aumento en la presión hidrostática. Eso es esperado en los pacientes con falla cardíaca. Entonces, en la falla cardíaca se puede alterar la circulación periférica, pero también se puede alterar la circulación a nivel pulmonar. O sea, se estanca la sangre a nivel pulmonar y los pulmones se ponen congestivos, se ponen grandototes, como estos acá, ¿no? Estos pulmones que están cortados, o sea, están sobrecargados de líquido, ¿ok? Sobrecargados de edema. Cuando te pasas un cuchillo y los cortas, parece como una esponja cuando está llena de líquido. Y cuando lo ves al microscopio, ves que los espacios alveolares están llenos de este líquido rosadito amorfo, que eso es evidencia de edema. En los pacientes que le dan alguna inflamación del cerebro, por ejemplo, un trauma que inflame, el otro ejemplo es un SB, que el tejido muerto se inflama,
el cerebro también se puede edematizar, ¿ok? El problema es que si el edema es muy grande, el cerebro no tiene hacia dónde coger. Entonces, la presión intracraneal aumenta mucho y ese cerebro en cuestión puede y va a empujarse contra el cráneo, ¿ok? Eso, si no se controla, puede matar al paciente. De hecho, los pacientes con SB se mueren muchas veces de eso. Bien, el edema, por lo menos, este que está aquí, es molesto, es fastidioso, pero un edema cerebral puede ser fatal, ¿ok? Por lo general, el edema subcutáneo, que no corrige, que es constante, por lo general subyace a una enfermedad cardíaca o una enfermedad renal. Repito, no vayan a decir que yo dije que porque se me hinchan las piernas, sufre el corazón. Es una causa, pero no es que eso y que tal porque tal. No, 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 no. O sea, es un signo que orienta a, ¿ok? De más está decirle que si esta persona se corta la pierna aquí, esa herida va a tener mucha más dificultad para curarse. Ese edema también favorece el caldo de cultivo óptimo para bacterias, ¿ok? Entonces, esos tejidos edematizados va a tener dificultad para manejar las infecciones y para la curación de las heridas. El edema puede ser fatal cuando hay edema a nivel pulmonar, cuando el paciente no puede respirar, ¿ok? En ese escenario, la única forma de mejorar al paciente es quitándole la sobrecarga de líquidos. Eso se logra rápidamente con diuréticos, ¿ok? Por eso tiene que hacer un cuarto de urgencias. El edema cerebral puede ser fatal porque si el paciente se le está hinchando el cerebro, no tiene ese cerebro para dónde coger. Está como si estuviera tratando de crecer contra el cráneo. ¿Qué ocurre? Usted, me imagino que en su clase de neuroanatomía sabe que en el cerebro existe una cavidad que se llama el foramen magnum, ¿ok? Es un hueco. Cuando el paciente se le hernia, se le hincha el cerebro, llega un punto en el cual se le puede herniar. O sea, te puede salir un pedazo de cerebro a través del foramen magnum, ¿ok? Cuando eso ocurre, el paciente se va a morir, porque en ese sitio están los centros que controlan la respiración y otras funciones vitales. Cuando eso ocurre, ya el paciente no puede respirar solo. Eso es lo que le llama a la gente la muerte cerebral, ¿ok? Entonces, eso realmente es lo que mata a un paciente que le da un derrame, ¿ok? El exceso de inflamación con edema que ocurre en el cerebro, sobre todo el edema, hace que el mismo cerebro aumente mucho el volumen y el tipo al no poder salir por el cráneo, porque de más está decirlo, él coge para donde puede y para donde puede es por el foramen magno. ¿Okay? Y cuando el foramen magno se hernia, entonces los centros respiratorios quedan abolidos, ¿ok? Y entonces el paciente queda en muerte cerebral. O sea, realmente eso es lo que mata al paciente. ¿Cuál es una solución para que eso no ocurra? Que al paciente le quiten un pedazo del cráneo para que el cerebro se pueda salir hacia esa ventana. Se llama una craniotomía, una cirugía de urgencias, ¿ok? Y eso también se le hicieron a mi mamá cuando le dio el SB. En el seguro, por cierto, por eso que no permito que nadie hable mal del seguro, ¿ok? Eso es personal cuando alguien quiere hablar mal del seguro conmigo, porque primero mi mamá la salvó el seguro y segundo yo trabajo allá. Jaja. Y gracias al seguro es que tengo todo lo que tengo, por cierto, porque el seguro paga bien. Bien, el edema era el gran grueso de esta clase. En este punto hablaremos unas cositas que son ya más cortitas y más llevaderas. Hemorragia es el clásico sangrado. La razón clásica por la que ocurre esto es porque un vaso se lesionó y ¡pluf! Se liberó la sangre. O puede también que el paciente tenga algún defecto a nivel de la formación del coágulo, o sea, algún defecto en la coagulación. Entonces, cualquier lesión vascular te puede provocar hemorragia. Tienes que tirar línea, entonces, ¿cuál es la causa de lesión vascular? Y dependiendo de qué tan grande es el vaso afectado, la lesión vascular va a ser más grande. ¿Okay? Perdón, la hemorragia va a ser más grande. No es lo mismo cortarme yo una arterolita del dedo índice de mi mano izquierda a que me seccionen la aorta abdominal en un trauma. No es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo. Hay veces donde la hemorragia es muy grande y entonces
la sangre se acumula hasta formar una masa, ¿ok? Entonces, esa masa se llama el hematoma, ¿ok? Eso es cuando hay un sangrado muy grande. Eso también es lo que ocurre en el paciente que le da un SB, pero es en el hemorrágico. Cuando la presión es muy grande en los vasos del cerebro, aumenta tanto que ¡puf!, los vasos se rompen. Y entonces el paciente tiene una hemorragia intracerebral. Entonces, si eso sigue sangrando, pasa un evento mecánico similar que con el edema, ¿ok? El volumen dentro del cráneo aumenta tanto que el cerebro se puede herniar a través del foramen magno y el paciente se muere. Solución, nuevamente aquí, quirúrgico. Le abren una ventana al paciente por el cráneo, le quitan el coágulo, santo remedio. Pero si no corrige la hipertensión, probablemente ocurra de nuevo, ¿ok? Todo esto que le estoy hablando son enfermedades cardiovasculares, por cierto. Bien, los hematomas pueden ser chiquititos, un puñete, un moretoncito no te va a matar, o puedes tener un hematoma intraabdominal que puede ser fatal por un sangrado masivo. Bien, cuando la gente sangra mucho, en este caso el paciente sangra mucho, él puede ponerse amarillo, ¿ok? ¿Por qué? Se llama ictericia, se llama la pigmentación amarilla de la piel. En las hemorragias puede ocurrir porque en los eritrocitos hay mucha bilirrubina, ¿ok? Entonces, esa bilirrubina, cuando hay muchos eritrocitos, estos se degradan y esto se libera en la piel, y por eso es que el paciente se puede ver amarillo, ¿ok? Como por ejemplo, bueno, eso lo hemos después en la clase de mato, ¿ok? O sea, pues tiene que ser un sangrado de competencia para que el paciente esté ictérico a punta de hemorragia. Dios mío, tiene que ser una cosa de competencia, como dije, ¿no? La ictericia esta que le estoy diciendo aplica más que todo cuando hay hemólisis, ¿ok? Cuando hay hemólisis es que los eritrocitos se destruyen. Eso ocurre más que todo en las anemias autoinmunes. Entonces, eso sí lo vamos a ver con más calma en la clase de sistema hematolinfoide. Estos sangraditos pueden ir de las famosas petequias, que son estos puntitos hemorrágicos chiquititos que sobre todo se dan en la piel o las mucosas como por ejemplo la mucosa oral, etc. Eso por lo general ocurre porque hay defectos con las plaquetas. Puede también haber estas púrpuras que son como petequias pero un poco más grandes, que por lo general se dan por vasculitis, por trombocitopenia, que es disminución de las plaquetas, difusión plaquetaria. Por lo general siempre esto tiene algún tipo o hay que descartar una causa autoinmune. Quizás esta que sí es más de tu práctica es la equimosis. La equimosis es esto que está acá, los famosos moretones, ¿ok? Que son hematomas subcutáneos. El moretón se pone morado, ¿por qué? Porque cuando te golpean, ¡pácata! Eso lesiona los vasitos a nivel de la dermis de tu piel, ¿ok? Entonces, eso sangra. En un inicio, esos eritrocitos van a salirse y entonces eso va a hacer que el hematoma se vea rojo al principio, ¿ok? Entonces, en un inicio se ve rojo así morado, ¿ok? Eso es porque ocurre conversión de la hemoglobina a carboxihemoglobina. Después, cuando eso se digiere, se transforma por los macrófagos, se digiere hacia bilirrubina, por eso es que el hematoma se ve verde, ¿ok? Verde azuloso, así como turquesa oscuro, y con el tiempo se va a ver amarillo, ¿ok? Cuando hay amarillo es porque el macrófago ya se comió esa sangre y lo que queda son esos restos de hemosiderina, que es como los restos no fagocitables de la sangre. Entonces, en ese estadio, el hematoma se ve como amarillito, chocolatito claro. Entonces, eso te ayuda a ti más o menos a estadiar la evolución de un hematoma. Un hematoma rojo, morado o azul oscuro es un hematoma reciente, ¿ok? Por la hemoglobina. Un hematoma verdecito está en un estado intermedio. Eso ocurre porque hay mucha bilirrubina, que es producto de que está dentro del eritrocito. Eventualmente, esta bilirrubina viene y se la come entonces el macrófago y entonces lo que queda deshecho es la hemosiderina. O sea que el macrófago así. El hematoma amarillito ya casi que está en resolución. Eventualmente el macrófago se come todo esto y tú quedas sin moretón. O sea, queda eso como si nada. Bien. Una hemorragia nunca es buena. Lo cierto es que la hemorragia puede ser leve y tú ni te diste cuenta porque el sangrado se detuvo. El problema es cuando el paciente pierde mucha sangre o que la sangre se pierde en un vaso
que es de mucha velocidad, como por ejemplo la aorta, una arteria femoral, una cosa así, un vaso de alto calibre. Un adulto sano, normal, puede perder 20% del volumen sanguíneo y el tipo pues no se va a morir. Más allá de eso, si necesitas terapia, ¿ok? Porque ya has perdido mucho líquido. Entonces, cuando eso se excede, el paciente se choca, ¿no? Shock hemorrágico, en este caso también hipovolémico. La hemorragia también varía o cambia dependiendo de dónde sangres. No es lo mismo sangrar en la punta del dedo índice de la mano derecha a que lo que sangre sea el cerebro. Obviamente es mucho más grave. El paciente también puede perder sangre de forma crónica. ¿Ok? El mejor ejemplo que se me ocurre hasta este punto es las mujeres que tienen menstruaciones muy profusas. ¿Ok? Con el tiempo, el sangrado puede ser tan masivo que la paciente puede hacerte anemias, ¿ok? Por pérdida de sangre crónica, pierde mucho hierro. Entonces, eso se corrige con suplementos de hierro y también se puede suprimir hasta cierto punto con terapia hormonal. Lo que hay es que buscar por qué la paciente hace menstruaciones tan profusas. Bien, hasta este punto vamos a pasar a otro punto de la clase y vamos a tomarnos unos minutitos aquí. Descansito.
Listo, pues entonces para continuar la última parte de la clase, vamos a hablar un poquito de la hemostasis y la trombosis. Como digo, la hemostasis es lo correcto, también llaman hemostasia, que es que se forme un coágulo para poder detener entonces el sangrado del potencial vaso lesionado. Entonces, la contraparte patológica de esta hemostasia es la trombosis. La trombosis es la formación de un coágulo dentro de un vaso que no está lesionado. Eso es completamente patológico. Entonces, la hemostasia, como todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, tiene que ser un proceso finamente regulado, ¿ok? Y en esa orquesta, ¿quién va a participar? Las plaquetas, los factores de coagulación y probablemente el principal actor es el endotelio. Cuando ocurre la lesión vascular, esos tres elementos se activan y favorecen la formación de un coágulo sanguíneo que, como si fuera una bola de nieve, detenga ese defecto en el vaso y efectivamente eso selle el sitio de sangrado. Estos pasos se dan de la hemostasia, o mejor dicho, estos eventos se dan en estos 4 pasos, ¿ok? La vasoconstricción arteriolar, la hemostasia primaria, secundaria, y finalmente la estabilización y reabsorción del coágulo. Está molestando la otra. Bien. El primer paso de la hemostasia es la vasoconstricción arteriolar. O sea, si usted se corta, automáticamente lo que ocurre es que los vasos lesionados se cierran lo mayor posible. Ese cierre del vaso, o sea, esa vasoconstricción, hace que el flujo sanguíneo disminuya mucho. ¿Quién favorece esa vasoconstricción? Mecanismos neurogénicos como por ejemplo la estimulación adrenérgica. Y otro potente vasoconstrictor que hace eso es la endotelina. ¿Okay? La vasoconstricción en un primer tiempo ayuda, pero no es suficiente para tapar el sangrado. O sea, si el sangrado es muy grande, va a continuar a pesar de la vasoconstricción. Entonces tienen que aparecer las plaquetas y los factores de coagulación. Aquí no tienes el vaso y ¡pum! Hubo una lesión al vaso. Entonces hay un reflejo de vasoconstricción que contrae el vaso. Eso ocurre gracias a los receptores adrenérgicos, mecanismos neurogénicos en general y a esta endotelina. ¿Okay? Entonces, cuando el vaso se lesiona, usted recuerda sus clases de histología que en el vaso hay un endotelio, ¿okay? Hay una túnica media y hay una túnica adventicia. Okay. Entre el endotelio y la túnica media hay una capa de tejido, una capa subendotelial. Entonces, entre esas capas de tejido hay varios factores que cuando el vaso se lesiona, se exponen. Por ejemplo, se expone el factor de von Willebrand, que es un factor de coagulación, y también se expone el colágeno subendotelial. La exposición de estos dos elementos favorece que las plaquetas comiencen a activarse y a adherirse. ¿Okay? Es como una bola de nieve que comienza chiquitita y gracias a esa activación y agregación plaquetaria, la bola de nieve crece, ¿okay? Y tapa el defecto. Entonces, esas plaquetas activadas que llegan a ese sitio de lesión se ponen más grandotas, ¿okay? Cambian de morfología y comienzan a liberar sus gránulos citoplasmáticos. Esos gránulos citoplasmáticos, como lo ves aquí, lo que hacen es llamar más plaquetas para que ese tapón crezca y pueda efectivamente sellar ese defecto. Bien. Llega un punto en el cual se forma un tapón lleno de plaquetas, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Ese tapón, a pesar de que es eficiente, es un tapón que, por así decirlo, es muy frágil. Entonces, eso es como tener una mezcla de cemento. O sea, hay que agregarle arena y piedras para que la mezcla pegue bien. Porque si es puro cemento, en un principio va a pegar, pero con el tiempo eso es una mezcla de cemento que es débil, ¿ok? La lesión tisular también expone por medio del vaso al factor tisular. ¿Okay? El factor tisular es una glucoproteína que normalmente está en las células subendoteliales de los vasos, como por ejemplo las células de músculo liso,
y también los fibroblastos. Entonces, cuando este factor tisular se expone, eso genera un montón de reacciones, que yo resumí porque eso es mucha cosa, que al final se traducen en la formación de trombina. ¿Okay? Esa trombina es fundamental porque esa trombina agarra el fibrinógeno circulante y lo transforma a fibrina. La fibrina es como un pegamento, ¿okay? Es un pegamento que lo que hace es agarrar esas plaquetas y pegarlas fuertemente. Imagínate que las plaquetas son aquí las verdecitas y la fibrina es lo azul. Es como que eso refuerza el tapón plaquetario y lo hace que esté realmente bien pegado, ¿ok? Hace que se forme el tapón secundario, que es el tapón definitivo, y entonces eso es lo que favorece que se forme o se complete el paso de la hemostasia secundaria. ¿Qué ocurre? La formación de ese tapón plaquetario no puede ser infinita, ¿okay? Porque después crece mucho y en vez de hacer algo bueno, lo que hace es un tapón que, no es, que termina siendo mal. ¿Ok? Entonces, en ese punto, cuando se forma el tapón definitivo, entonces ya el sangrado se detuvo. Cuando ocurre eso, viene todo lo que usted conocía de las clases anteriores, que si la inflamación aguda, que si los macrófagos, que si la reparación del tejido, todo eso ocurre. Entonces ya todo se reparó. Entonces, una vez que todo se reparó, ya nuestro tapón plaquetario no es necesario. Entonces, en este momento se activan los mecanismos contrarreguladores, siendo uno de los principales el activador tisular del plasminógeno. ¿Ok? Esos mecanismos contrarreguladores se aseguran de que exista exceso de coagulación. O sea, limitan la coagulación, lo que favorece que el coágulo con el tiempo se reabsorba, porque una vez que se repara el tejido, él no tiene por qué seguir ahí. Entonces, esos son los pasos mediante los cuales se detiene el sangrado. ¿Cómo se logra esto? Bueno, las células endoteliales, como les dije, son como los directores de esa orquesta, ¿ok? Son reguladores claves de la hemostasia. El endotelio se asegura que exista un balance entre factores antitrombóticos y factores protrombóticos. El balance ese se asegura que usted no forme coágulos dentro de su sangre y también se asegura que cuando su vaso se lesiona, la sangre sí coagule. ¿Okay? Cualquiera de las alteraciones en estos balances es completamente patológica, porque usted o hará hemorragia o hará trombosis. El que se encarga de que esto esté bien orquestado es nuestro amigo el endotelio. En condiciones normales, o sea, cuando no hay lesión endotelial, el endotelio genera o expresa muchos factores anticoagulantes. O sea, no hay lesión. Por lo tanto, el endotelio se encarga de que la sangre no coagule dentro de los vasos, ¿ok? Entonces, esos factores anticoagulantes favorecen que no se formen tapones plaquetarios dentro de sus vasos si no hay lesión. Si por X, Y o Z hay lesión, el endotelio se activa y cambia a un perfil procoagulante, que favorece que se forme el coágulo mediante los procesos que vimos en las diapositivas anteriores. El endotelio se activa por cualquier causa de lesión vascular, trauma, inflamación, infección, la que más te guste. Bien, las plaquetas también son fundamentales para que se forme ese tapón plaquetario, cuya función usted ya conoce, va a ser sellar ese defecto. ¿Okay? Las plaquetas también favorecen que se adhieran y se concentren en ese sitio los factores de coagulación. Todos ellos trabajan juntos para formar un tapón plaquetario definitivo. Las plaquetas son estos restitos celulares chiquititos que derivan de los megacariocitos de la médula ósea. Realmente las plaquetas, desde el punto de vista histológico, son fragmentos de células sin núcleo. ¿Okay? En estos fragmentos de célula hay muchos gránulos. ¿Okay? Hay gránulos, por ejemplo, los gránulos alfas, que contienen moléculas de selectinas. ¿Okay? Esas selectinas favorecen esta agregación plaquetaria.
y también tiene muchas otras moléculas importantes para atraer factores de coagulación como tal. ¿Okay? Eso lo paso rápido porque, pues, ¿para qué hacer tanto detalle? Porque hasta yo me pierdo con eso. No es fácil, la coagulación, eso es, yo me meto en eso porque para mí eso es, nunca me lo he aprendido y he vivido sin eso y eso no es mi problema, ¿ok? Que sea asunto de otros. Bien, cuando hay lesión vascular, ¿ok? Esa exposición de factor de von Willebrand y de colágeno atrae las plaquetas al sitio de lesión. Entonces las plaquetas tienen que comenzar a agregarse, ¿ok? Tienen que comenzar a adherirse. Eso ocurre gracias a esta liberación de gránulos, ¿ok? Gracias a la expresión de estas selectinas y estas otras moléculas que favorecen la adición de factor de coagulación a el tapón plaquetario. ¿Okay? Las plaquetas activadas también producen el tromboxano A2. Usted lo debe recordar de cuando hablamos de la cascada del ácido araquidónico en la clase de la inflamación. El tromboxano A2, ¿qué es? Es un potente agregador de plaquetas que favorece que el tapón plaquetario crezca y crezca más. Eso es bueno cuando la lesión vascular, la intención es repararla. Por ejemplo, ¿cuándo es malo? Si, por ejemplo, el paciente sufre de ateroesclerosis, ¿ok? La ateroesclerosis como tal no es la mala. El problema es cuando la placa de ateroma crece tanto que se puede romper y cuando se rompe sangra, ¿ok? Y ese sangrado atrae todo esto que estamos hablando aquí. Lesión vascular con todo lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre? En la arteria coronaria, ese sangrado puede ser masivo, ¿ok? Y se forma un tapón plaquetario lo suficientemente grande para que obstruya la arteria. Y entonces ahí es que el paciente se infarta, ¿ok? Entonces, ¿cómo evitamos esto? Bueno, con la aspirina, porque la aspirina es un potente, no es un potente, ¿no? Es un antiagregante plaquetario que inhibe la ciclooxigenasa y también inhibe al tromboxano A2. No evita que se forme la placa de ateroma, pero lo que sí evita es que si se rompe, se forme súbitamente un coágulo que termine de obstruir el vaso, ¿ok? Eso es lo que evita. Entonces, a nivel de la interacción entre el vaso lesionado y las plaquetas, hay interacción de muchas moléculas, muchos receptores que pueden estar deficientes en ciertas patologías y esos pacientes son los que hacen entonces las coagulopatías. Bien, con respecto a la cascada de coagulación, este es como el resumen, mejor resumido que yo pude haber hecho. ¿Okay? En la cascada de coagulación se dan un montón de reacciones enzimáticas cuya función final o cuya meta es la formación de un coágulo de fibrina que sea insoluble, o sea, un coágulo definitivo. ¿Ok? Entonces, hay varios tipos de factores de coagulación, unos que dependen de calcio y otros de vitamina K. Cuando esos factores de coagulación fallan, el paciente tiende a hacer trastornos hemorrágicos. Dentro de esos factores de coagulación, podemos considerar más importante a la trombina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la trombina transforma el fibrinógeno a fibrina y eso es lo que al final del día estabiliza el tapón plaquetario y lo convierte en un tapón sólido. ¿Ok? La trombina también activa las plaquetas. ¿Okay? La trombina también favorece la reparación del tejido y en ciertas condiciones la trombina, si no hay lesión, también actúa como un factor anticoagulante. ¿Okay? Por eso es que es importante también. Parece irónico, parece contrario, pero cuando el endotelio no está lesionado, la trombina adquiere un perfil anticoagulante. Es una molécula bien versátil. Bien. ¿Qué cosas me pueden entonces limitar la coagulación? O sea, ya mi defecto se selló, ya dejé de sangrar. Entonces, ya no tengo por qué seguir coagulando, ¿ok? Entonces, cuando la coagulación inicia, esa coagulación tiene que ser limitada al sitio donde hubo lesión. Entonces, en ese momento se secretan o se expresan mecanismos contrarreguladores, ¿ok? Esos mecanismos contrarreguladores limitan el tamaño del coágulo para que no sufra un coágulo excesivamente grande y favorecen que una vez el daño se reparó, ese coágulo se pueda disolver.
esa disolución del coágulo ocurre gracias a la fibrinolisis, ¿ok? Esta fibrinolisis se da gracias a la plasmina, que lo que hace es disolver la fibrina, se llama fibrinolisis. Destruye la fibrina y así el coágulo se literalmente disuelve. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque se han generado plasminas artificiales que cuando el paciente hace estos eventos trombóticos, se les añade esta plasmina, esta TPA, ¿ok? Que eso disuelve los coágulos y entonces eso ayuda por lo menos a salvar a los pacientes que hacen trombosis. Por ejemplo, un paciente que se infartó, por ejemplo, que le dije antes, cuando el coágulo es muy grande, no queda otra que disolverlo, ¿ok? Ese paciente se le puede hacer trombolisis o también se le puede hacer a los pacientes que hacen SBs acá arriba. Entonces, como repito, ¿no? Tu endotelio normalmente debe balancear entre anticoagulación y procoagulación. O sea, el tipo se encarga de eso. De esa forma, no se forman coágulos dentro de los vasos y de esa forma tu vaso hace coagulación cuando tú sufres lesión vascular. El endotelio también se encarga de que cuando hay coagulación, la coagulación sea limitada y que con el tiempo ese coágulo se disuelva, ¿ok? Entonces, el endotelio sabe cuándo ser procoagulante y cuándo ser anticoagulante. Todo esto lo hace en un contexto de balance bien estricto, ¿ok? Balance bien estricto, ¿ok? Entonces, un endotelio sano, intacto, evita que las plaquetas entren en contacto con el factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial. ¿Por qué? Porque cuando las plaquetas entran en contacto con estos elementos, se comienzan a activar y agregar. Entonces, el endotelio, cuando está no lesionado, evita que eso ocurra, porque si eso ocurre, a usted se le va a formar un coágulo dentro de un vaso intacto, ¿ok? Entonces, el endotelio libera muchos factores que podemos llamar antiagregantes plaquetarios, ¿ok? Como la prostaciclina, el ADP y el óxido nítrico, ¿ok? Entonces, ves como tu endotelio es un tipo que regula todo, ¿ok? El tipo se encarga de que no coagules cuando no hace falta y que detengas el sangrado cuando también hace falta. O sea, es bien regulado esto, ¿ok? El endotelio, de forma normal, también atrapa y contiene a veces los factores de coagulación dentro de los vasos, ¿ok? Para que cuando haya lesión, esa coagulación se limite al sitio de lesión y no sea una coagulación generalizada, ¿ok? El endotelio también se encarga de eso. Entonces, de manera de resumen, el endotelio se encarga, después se leen esto con calma porque es como repetido lo mismo, se encarga de inhibir la coagulación cuando no hay lesión vascular, ¿ok? Se encarga de usar la trombina anticoagulante, se encarga de inhibir factores de coagulación dependientes de vitamina K y también se encarga de cuando hay coágulos, se encarga de disolverlos gracias a esta plasmina. Entonces, esa es la última llave. Ok, muchas tienen preguntas, dudas, comentarios. Algo que no quedó claro. Nada. Bueno, lo dejo entonces para que sean con sus actividades y yo sigo con las mías. Y si Dios quiere, que espero que quiera, nos veremos entonces el viernes temprano. Entonces, chao, cuídense y que estén bien. Profe, antes de que se vaya, yo tengo una pregunta sobre mi charla, pero no sé si se la pregunto en el chat o aquí. Chateame, de preferencia mañana, que ahorita mismo ya me voy a desconectar. Ah, ok, profe, está bien, gracias. Ok. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Ah? ¿Qué pasó con Champi? Michis. ¿Por qué? Siempre quieren comida. Oye, pero ya te he dicho que no puedes subir. Ay, Dios mío. Mira, ve. Ajo.